Hola. Hola. Hablo por la vida, hablo por la nada, hablo de cambiar esta nuestra casa, de cambiarla por cambiar no más. Él dijo que todo está perdido. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Un documento inalterable. Yo vengo a ofrecer mi corazón. De un mismo lazo y me iré tranquilo y me iré despacio y te daré todo y me darás algo que me ayude un poco más. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Eso. Mi padre tan pobre dejó una herencia fastuosa. Mi padre siendo tan pobre dejó una herencia fastuosa. Para dejar de hacer cosas con ánimo. ¡Kimu! ¡Kimu! Que viene nuevo. ¡Hola! ¡Preciosa! Que no tenga yo. Zambalando, zambalando. Está aquí. Que no tenga yo. ¿Quería inflar más? Dame de pila. Así, mira. ¿Qué pasó? ¿Está bien? ¿Sí? Me da pena. Sí, pero a todos nos pasa, así que esto son normal. Sí, a la gente sensible le pasa eso. Vaya a saludar a la Nanjen. La madura. Manuel García. Ah, no. ¿Sabes qué nos faltó, Pupe? ¿Qué? Esto, hilo para hacerlo. Ah, pero conseguimos. Que no tenga yo. Compañero, ¿cómo estás? Gana harto, tengo, pero no. No, pues, Casi, no sé, casi. No, si usted sabe que yo estoy acostumbrada a caer. malograr un pie. Ella sabe que soy como un mono arriba del árbol. No, está rico el día. Con su permiso. Sí, dele nomás. Para
dice a sí mismo su vida es un desgracia. Decirles esto que me aprieta la camisa cuando me pongo por dentro. Y si alguno quiere risa tiene que volver la vista iluminando las vitrinas que adornan las poblaciones o mirar hacia la calle donde juegan esos niños a pedir monedas de hambre agitando sí, pero yo creo que saben dónde duermen esos niños congelados en el frío, tendidos al pavimento, colgando de las cornisas, poniéndose a la justicia para darle tiempo al diario que se ocupe de para distraer la mente, para desviar la vista de este viaje por nuestra historia, por los conceptos, por el paisaje. Vivir en su territorio de forma libre. No queremos más balas para el pueblo mapuche, ni para los niños ni las niñas. Queremos que se respeten sus derechos humanos. Como chilenas y chilenos decimos, nosotros no estamos dispuestos a ser chilenos y chilenas a costa de la muerte del pueblo mapuche. Respeto, autonomía, soberanía para el pueblo mapuche, respeto para los niños y las niñas mapuche. ¡Mari Chihuahua! Aquí está por si alguien quiere hablar. Pero no, estamos todos. Vamos a hacer una... Alerta el peligro, debemos unirnos para defender la paz. Si tuviera una campana, tocaría en la mañana, tocaría
pero van a llegar más globos. Van a llegar más globos. ¿Tiene que más para pasarle a la Kimu? Ahí les pasan la cuerda y se los mandamos. No, o se los no mandamos. quiero amarrar. Sí. Gracias, pero hay que inflarlo, inflalo. Están amarraditos. Hola. Esta es mi sobrina nieta, hombre. Sobrina, nieta. Pero tú quédate callado, ¿no? Porque sobrina, ¿ah? Sí, pero el video lo dice todo. Campana de libertad y una canción de paz y una canción de Porque el día que olvidemos de ese niño, vamos a perder nuestra inocencia. ¿Sí o no? Mire, el bicho, ¿eh? ¿Es verdad? Yo creo que por eso de repente uno peca de inocente, peca de muchas cosas porque nos olvidamos que también somos niños. Y el día que nos dejamos llevar con el tiempo a ser adultos o forzar a ser adultos, ahí es donde nos pervertimos, nos volvemos como muchos políticos que se olvidan su esencia, sus raíces, olvidarse de tus raíces, digo. Y si olvidáis ese niño que llevamos dentro y lo mantenemos, siempre vamos a ser buenas personas. Así Luis, ¿qué tiene que opinar hoy día de su apoyo acá, de su presencia hoy día acá en la UNICEF? Yo lo encuentro una persona muy loable, muy importante, no, a mi opinión personal, lo que yo he visto, porque está soportando lacrimógenas, estar ahí donde muchas personas deberían estar dando la cara en los temas sociales, está usted ahí. Usted, no, para mí, ya es una persona... No, eso sí que... Es que hay que reconocerlo, Luis. A mi parecer, y eso lo voy a reconocer, es mi apreciación personal. Si usted no lo tome, está bien. Yo creo que está muy equivocado. Yo, ¿por qué voy a estar equivocado? Yo no voy a estar nunca equivocado. No, ahora hablando del tema acá puntual, ya lo dije. ¿Cuál es su opinión hoy día estar usted acá apoyando esta causa? Nunca podría pasar en este Chile que dicen que es un país con libertad, pero no se permite. Un país... Ya en las canciones del año 60 de la Violeta se acusa y se subraya el tema de la represión contra el pueblo mapuche. No hemos tenido la capacidad histórica, ni siquiera en el siglo XXI, de entender que somos no solo parte de este pueblo, sino que le debemos también a nuestra esencia más conectada con la tierra, con el cosmos, con la vida, el acervo de nuestros hermanos mapuches. Y en eso estamos fallando. O sea, vemos que vamos a celebrar hoy día una vez más un Día del Niño en Chile, donde la gente estará pensando en ir a los malls, en comprar cosas, en regalar juguetes, etcétera, etcétera. Y eso genera una instancia que por un lado es una inconsciencia, como te digo, que es histórica. Sin embargo, por suerte hemos vivido años de mucha movilización estudiantil, de mucha energía joven, y yo creo que por ahí estamos aprendiendo a conectarnos con nuestra propia capacidad de expresar nuestros derechos. Y tiene que ser en la calle. Y la historia se va a hacer en la calle, no se va a hacer en las instancias oficiales, parece, ni siquiera en la UNICEF, ni siquiera, por supuesto, en el gobierno, ni siquiera en las oficinas de protección infantil. Va a tener que ser en las calles, va a tener que ser entre nosotros, eso es lo que yo veo. Y finalmente, de alguna manera, tendremos que tener la capacidad de revertir la historia. En ese sentido, sobre todo el tema que tiene que ver con la injusticia con el pueblo mapuche, que es como en este momento el problema de derechos humanos más importante y contingente que tenemos en Chile. Bueno,
mucha violencia contra los niños, hace un tiempo atrás, baleado niños, y este organismo UNICEF no se ha hecho presente como debería hacerlo, y en tanto por eso se mantiene la toma. Bueno, primero decepciona mucho que finalmente un organismo que se supone que es internacional, finalmente pareciera que tiene una ligación político con una especie de diplomacia muy tibia con respecto a la función que debe cumplir, ¿no? Una relación tal vez que tiene que ver más con una cosa nominal que de acción en terreno. Ahora quedó clarísimo, o sea, el tema de los niños es una verdad, es una realidad, no es como decían recién las muchachas acá, no es una situación de montaje, no es una situación de estar claro generando como mentiras para qué, acerca de qué. Las razones que hay para luchar son fuertes y si las instancias no las ven, como te decía yo recién, tenemos que ser nosotros mismos, pero sí decepciona de alguna manera y nos da también una noción de hasta dónde puede llegar la oscuridad de los gobiernos, la trama que tiene que ver con que también desinformando a la gente, no informando a la gente o generando, qué sé yo, noticias con otro tipo de cosas que finalmente son cortinas de humo como distraen a nuestra población de nuestra verdadera responsabilidad ciudadana. O sea, lo mínimo que podemos hacer los chilenos en este minuto es ir a solidarizar con los niños mapuches, lo mínimo. Si la UNICEF no está ahí, bueno, presionar también para que de alguna forma se tomen cartas en el asunto. La Pichi también, la Quimón, en este gesto de acompañar a su familia, a las hermanas que están levantando con toda su dignidad esta toma significativa por la defensa de la niñez mapuche. Pero no solamente por la defensa de la niñez mapuche, cuando venimos aquí como niñas y como niños para levantar esta lucha, estamos también solidarizando con las niñas y los niños de las poblaciones, con las niñas y los niños impedidos de tener dignidad para vivir. Estamos aquí solidarizando en definitiva con la niñez de todo el mundo. Y estamos acá porque realmente no soportamos más el trato brutal que el Estado chileno y los gobiernos, sean de la concertación o la derecha, han desarrollado frente a las comunidades en el territorio del Gualmapu. Una lucha que está levantando el pueblo mapuche para defender sus derechos ancestrales, sus derechos históricos al territorio, como un espacio para poder vivir en dignidad su cosmovisión. Estamos acá no como la celebración de la farándula y de los medios de comunicación masiva respecto de lo que es el Día del Niño o la Niña. Estamos acá porque decir, enarbolar, levantar el vocablo niña, niña, significa asumir definitivamente una lucha digna para que los derechos de estas niñas y niños en territorio mapuche sean respetados. No queremos más represión al Gualmapu, no queremos que el presidente de Chile y el brutal ministro del Interior sigan avasallando y quitando la dignidad en el territorio del pueblo mapuche. Allá hay niños que como dice Serrat, quizás niños sin niños, que en el fondo han sido despojados de sus derechos más fundamentales en los brutales allanamientos en las comunidades como por ejemplo Temicuicpuy y otras más que están en resistencia. Por eso estamos acá, así que hagamos una fafán como hace el pueblo mapuche para saludar a la Quimun y a estas mujeres valerosas que están aquí dando la lucha por todos y todas nosotros. ¡Ya, ya, 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 ya! El megáfono, por si acaso, está para ser socializado, así que Quien quiera tomarlo, adelante. esos pequeños gritos que hicimos el día de inicio de la toma, que ahí nos estaba guiando con su fuerza la Quimun, y decía así: UNICEF apura, niños mapuches se torturan. Pero vamos a hacerlo con niños y niñas, ¿no?
Entonces, con fuerza que se escuche en el corazón de la ciudad, en este espacio tan especial, en esta zona tan especial. UNICEF apura, niños mapuches se tortura. 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 También, antes de pasar a los bellos cantos, los cantos de niñas y niños, hagamos otro grito para que indiquemos de manera clara los responsables de lo que está sucediendo con niñas y niñas en el territorio mapuche. Y así decía el grito: niños golpeados por el Estado, niños baleados por el Estado, una vez cada una. Niños golpeados por el Estado, niños baleados por el Estado, niños golpeados por el Estado, niños baleados por el Estado. Y finalmente lo que siempre dicen los hermanos y las hermanas del pueblo mapuche, porque como dice Licura Chihuailaf, la lucha del pueblo mapuche es una lucha por ternura. Están pidiendo tierra, justicia, cultura y libertad. Tierra, justicia, cultura y libertad. ¡Fuerza! Tierra, justicia, cultura y libertad. Tierra, justicia, cultura y libertad. Tierra, justicia, cultura y libertad. Ok, quizás basta por los gritos por el momento. Vamos al canto, vamos a la alegría. Estamos celebrando a la Kimun y a las niñas y niños de este espacio. Un aplauso para las niñas y los niños que vinieron hoy día. Un poco más atrás, un poco más abierto para que se vea más y se escuche más. Vamos a cantar para allá. Como un volantín en los hechos de barranca. Jugaba el niño Luchín con sus gorritos morados, con la pena
mapuches no son terroristas. Los niños mapuches no son terroristas. Vamos a hacer esta que se la canten ustedes todos. Pero sigue tocando. Llegó recién de México una chileno-mexicana experta en Violeta Parra. Venga para acá, Mónica Fernández con ustedes. Mónica, ¡Órale! Un casamiento, todo cubierto de negro, negros novios y padrinos, negros cuñados y suegros, y el cura que los casó era de los mismos negros. Pusieron un mantel negro, luego llegaron al postre, se sirvieron higos secos y se fueron a acostar debajo de un cielo negro. Ahí están las dos cabezas de la negra con el negro, amanecieron con frío, tuvieron que prender fuego, Carlos trajo la negrita, claro que también el negro. Al boleto y a la negra, vino el médico del pueblo, recetó el trago de barro, pero del barro más negro, que le dieran a la negra, zumo de maqui del cerro. La negrita le pelaba al pobre negro, la metió en un cajón, cajón pintado de negro, no prendieron ni una vela, ay que velorio más negro. Mira qué lindo el huipil. Llegó Pepito. La cantante compañeros poetas, Tomando en cuenta los últimos sucesos de la poesía quisiera hablar de un que el tipo de adjetivos
cantar no. Sin electricidad, si la electricidad es la electricidad es la causa de esta weá. Sin electricidad. Sin electricidad. Sin electricidad. Electricidad. Esa re buena. Oye, que la UNICEF se ponga con Vamos, la vamos a ¿A mi ciudad? Que me ayudaría a desarmar tu historia antigua y a pedazos volverte a conquistar. Una ciudad quiero tener para todos construida y que habite a quien la quiera habitar. Santiago no ha querido ser cerro y tú nunca has conocido el mar. ¿Cómo serán ahora tus calles si te robaron tus noches? En mi ciudad murió un día el sol de primavera en mi ventana me fueron a avisar. Anda, toma tu guitarra, tu voz será de todos los que un día tuvieron algo que contar. Golpearé mis puertas preguntando por tus días y me pondré a aprenderé a cantar. Recorreremos tu alegría desde el cerro a tus mejillas y de ahí saldrá un verso a mi ciudad. Santiago, quiero verte enamorado y a tu habitante mostrarte sin temor. En tus calles sentirás mi paso firme y sabré de quién respira a mi lado. En mi ciudad murió un día el sol de primavera en mi ventana me fueron a avisar. Anda, toma tu guitarra, tu voz será de todos los que un día tuvieron algo que contar. Canta, es mejor si vienes, tu voz hace falta, quiero verte en mi ciudad. Canta, es mejor si vienes, tu voz hace falta, quiero verte en mi ciudad. Canta, es mejor si vienes, de todos los que me fueron a buscar. Anda, toma tu guitarra, tu voz será de todos los que un día tuvieron algo que contar. Es mejor si vienes, tu voz hace falta, quiero verte en mi ciudad. Canta, es mejor si vienes, tu voz hace falta, quiero verte en mi ciudad. Canta, es mejor si vienes, tu voz hace falta, quiero verte en mi ciudad. Y ahora va como ave voraz por la tierra del origen. ¡Qué tremenda sinvergüenzura en plena democracia después de una dictadura! A nadie le causó gracia con el robo del monto de la pensión. A otro país, dice el ratón, sigo llevando el queso. Años haciéndoles a esta tonta nación por tenerla sin cultura y sin derecho a educación. Y es por eso que se ha olvidado de
echar al invasor. Pero todo cambió de color con el Winca en el Senado, que solamente hace tratado para crear cesantía y así borrar la alegría del pueblo trabajador. Ahora me da vergüenza ir a votar porque son los propios mandatarios los que ayudan a robar la riqueza de mi pueblo y todo lo estatal. Y esta demanda también va para ti, para que mi pueblo mapuche nunca más viva encarcelado y exiliado en su propio país. ¡Mari Chihueo! ¡Mari Chihueo! ¡Mari Chihueo!
aquí con un objetivo claro. Y el objetivo es que UNICEF con Naciones Unidas pueda decir lo que está pasando hoy en día en nuestro territorio. Decir que la violencia que se está reprimiendo a nuestros niños, que se está reprimiendo a nuestros ancianos, es mucho más importante que ver cómo estamos viviendo hoy en día en la ocupación. Nosotros hacemos un llamado a toda la gente, a toda la opinión pública, a la opinión internacional, que hablen, que se hagan presentes acá. Esta es una lucha que es una lucha justa, es un pueblo que está existiendo, es un pueblo que está vivo. Nadie puede quedar en silencio a tanta maldad que hoy en día el señor Piñera está dirigiendo hacia nuestras comunidades. Hoy en día quien mantiene ese silencio como Naciones Unidas está siendo cómplice de este Estado, está siendo cómplice del genocidio de nuestro pueblo. Nosotros como pueblo queremos seguir desarrollándonos en la tranquilidad que lo hemos hecho esto durante 500 años. Si él cree que con su silencio nuestro pueblo no va a seguir existiendo, están equivocados. Señor Piñera, señor Hinspeter, ustedes no mandan en el pueblo mapuche. En el pueblo mapuche nosotros tenemos soberanía, tenemos la libertad de defender nuestros derechos. Allá el pueblo mapuche es el que manda. ¡Marichihueo! Neulén, respecto al plan Araucanía que justamente presentó este viernes el gobierno, ¿cuál es tu opinión sobre ese desarrollo social, económico, incluso educacional que se pretende instalar en la zona? La desesperación que hoy tiene el señor Piñera solamente obedece a su desenfrenada maldad. Un nuevo montaje, una nueva mentira. Es por eso que nosotros le estamos pidiendo a UNICEF que vaya a ver. Nosotros no armamos montaje, el pueblo mapuche está diciendo la verdad. Necesitamos que los niños, los ancianos den su testimonio de la violencia desmedida e innecesaria que ha tenido el gobierno con nosotros. Es por eso que lo que hoy diga Piñera para nosotros no tiene ninguna validez. Ya con el caso Bomba dejamos claro que el señor Peña con el señor Hinspeter son los grandes, hicieron los grandes magísteres en la mentira. No le tenemos miedo al señor Piñera, no tiene ni siquiera buenos asesores para ver estos conflictos. Cada vez que hay un conflicto en este país, él lo tapa con un montaje. Si no es con los agricultores, ha sido con los trabajadores, lo ha hecho con los estudiantes, lo ha hecho con el movimiento social, con el pueblo mapuche, que no se meta, porque este pueblo ha resistido más de 500 años. ¿Qué respuesta te parece la actitud de la UNICEF, que hasta el minuto no ha dado ninguna respuesta a la petición que tienen ustedes, Manuel? Es algo tremendamente vergonzoso, por eso que estamos hoy día no celebrando, sino condenando este silencio. Me parece que Naciones Unidas, su rol que tiene es proteger y promover los derechos del niño, y no lo está haciendo. Eso lo hace cómplice también del Estado de Chile, eso lo hace cómplice también de todas las violentas represiones que hoy día estamos viviendo. Nos da una vergüenza que Naciones Unidas no tenga la voluntad, no quiera dar la cara, quiera lavarse las manos y esconderse de la situación que hoy día estamos viviendo. Hoy en día, incluso las declaraciones tienen que ser a grito. No es posible, porque aquí este no es un lugar de reclusión, este es un lugar de protección que entre UNICEF, Naciones Unidas, el Alto Comisionado, el señor Piñera, nos están colocando como que nosotros estuviéramos encarceladas. Nosotros tenemos la libertad de hacer lo que nosotros queramos con respecto a nuestras demandas. Gracias, muchas gracias. Quiero aprovechar la solidaridad de todos ustedes, de darles las gracias de que esta jornada no termina con esta conferencia de prensa. Quiero darle las gracias a Manuel García, que lo tengo al frente. Quiero darle gracias también al actor, no sé su nombre. Daniel Escaíno. Daniel Escaíno. Luis Lever y Daniel Escaíno. Quiero decirles a todos que siempre nos han dicho que estamos solos. Nosotros sabemos que el pueblo mapuche no está solo. Es por eso que le damos las gracias por esta solidaridad, y también le hacemos un llamado a ustedes que aprovechen los medios de comunicación para decir que esto no puede seguir pasando. No puede ser que aumente el contingente para reprimir a nuestra gente. Somos nosotros los que podemos parar esto. Nosotros en las comunidades nos estamos movilizando. Han salido los machis hacia la iglesia a
sacar la voz y decir que paren la violencia. Han salido nuestros ancianos, tenemos un lonco que está en riesgo vital, han salido todas nuestras comunidades, hoy en día se están movilizando. Es momento de los movimientos sociales también hacerlo. Por eso es que les doy las gracias que ustedes están aquí. Sabemos que no estamos solos y muchas gracias, Chaltumay, y que la jornada siga porque hay que condenar este silencio. Muchas gracias. Gracias a ustedes. A ver, 8. 168 3119. 3119. Perfecto, muchas gracias. Le damos totalmente libertad a los artistas y a toda la gente que está acá para hablar sobre nuestros temas. Nosotros no podemos salir por fuera. Disculpa, ¿cuál es el futuro de la toma? ¿Cuál es el futuro de la toma? Es una ocupación indefinida, no sabemos cómo ellos van a ir respondiendo a nuestras demandas, pero creemos que gente que está en Naciones Unidas debería tener el mínimo de sensibilidad para ver los temas de derechos humanos. Esperamos que esto llegue a buenos resultados. Esperamos acá, nosotros estamos con toda la fuerza para seguir manteniéndonos en el lugar. Con la solidaridad de nuestra gente estamos mucho más firmes, mucho más tranquilas, tenemos la mente bien clara para reivindicar nuestra demanda como mapuche. Gracias.
Ahí viene. Hola, es que le trajeran esto aquí, ¿ya? Que le saquen la cosita, tiene uno seguro como para que, no sé lo que hace. Muchas gracias. Tejiendo redes, ¿o no? Está lindo, está lleno de cosas. De mensajes. Te voy poniendo los platillos para que recibieron el otro en parte Pablo. De colores. 74. Un poltrón de colores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son 105 porque varios se partieron. Porque la Daniela y tendrían que ser más porque se multiplicamos. Este es lo que. ¿Y la otra hija? Kimón. Ya. Pero está contenta, obvio. Qué bueno. ¿Para hacer otro? Mira, más linda. Magnífica. Para comérsela. Sí, está bien.